Hola, soy Sofía. Tengo 34 años y recientemente encontré algunos momentos de tranquilidad para reflexionar. Pensé que tal vez era el momento adecuado para compartir la historia de cómo me enfrenté a mi ex esposo, Charles, quien siempre fue muy dominante. Comencemos desde el principio. Charles y yo nos conocimos poco después de que me graduara de la universidad, en una fiesta organizada por un amigo en común. Conectamos de inmediato, y lo que siguió fue una relación que se fue dando de manera fácil y natural. Después de 4 años de felicidad, decidimos casarnos, seguros del vínculo que compartíamos. Durante mucho tiempo, mi relación con Charles fue una comodidad. Él era atento y me hacía sentir que mi felicidad era lo primero para él. Sin embargo, pasé por alto las dinámicas financieras de nuestro matrimonio. Aunque Charles tenía un trabajo regular, su ingreso era significativamente más bajo que el mío. A pesar de eso, compró una casa, asumió una hipoteca considerable y varios gastos. Queriendo apoyarlo, acepté cargar con la carga financiera. Todo cambió cuando me quedé embarazada, alrededor de un año después de casarnos. Aunque el embarazo no fue planeado, estábamos emocionados y recibimos la noticia con alegría. 8 meses después, nuestra hija Julie nació, pero después de la llegada de Julie, la actitud de Charles cambió. Insistió en que dejara mi trabajo para cuidar de ella y, aunque dudé, finalmente acepté, pensando que sería lo mejor para sus primeros años. Al principio, estaba encantada de vincularme con Julie, pero no pasó mucho tiempo antes de que las expectativas de Charles en casa se volvieran irrazonables. Exigía una casa impecable y comidas a tiempo, ignorando el enorme esfuerzo que implicaba cuidar a un recién nacido. No importaba cuánto me esforzara por cumplir con estas demandas, no podía mantener el ritmo, y el temperamento de Charles se volvía cada vez más volátil. Me defendí, explicando las dificultades de cuidar a un bebé, especialmente porque Charles nunca ayudaba con las tomas nocturnas, dejándome sola con esa carga mientras él dormía. Después de soportar sus estallidos durante más de un año, me di cuenta de que no podía seguir viviendo de esa manera. Necesitaba recuperar mi voz y mi espacio en nuestro matrimonio. Durante ese primer año, enfrentamos una gran presión financiera, pero afortunadamente, contaba con ahorros para depender de ellos. Aún así, agotar mis ahorros no era una solución a largo plazo. Me di cuenta de que necesitaba contribuir más activamente a nuestra estabilidad financiera. Así que una noche, después de que Charles llegara del trabajo, decidí tener una conversación seria. Me acerqué con cuidado y le dije, he estado pensando, y hay algo importante que necesito discutir. ¿Podemos hablar? Charles, agotado de su día, aceptó, aunque me pidió que fuera breve. Le expliqué que quería volver a trabajar, enfatizando que ya había pasado un año desde el nacimiento de Julie y que sentía que era el momento adecuado para volver a aportar financieramente. De nuevo, Charles no aceptó bien mi sugerencia. Se molestó y dijo que no era mi lugar tomar esas decisiones sin consultarlo. Incluso expresó su preocupación sobre cómo mi trabajo podría hacerle quedar mal ante los demás, temiendo que insinuara que no podía proveer para nuestra familia. No podía entender por qué le importaba tanto lo que pensaran los demás, en lugar de centrarse en lo que era mejor para nuestra familia. Le pregunté, ¿por qué importa lo que piensen los demás? ¿No deberíamos centrarnos en lo que es mejor para nosotros y asegurarnos de que Julie tenga todo lo que necesita? Pero Charles insistió en que esperáramos más, alegando que era por nuestro bien, aunque estaba claro que se trataba más de su ego y de cómo quería ser percibido. Frustrada, me mantuve firme en afirmar mi derecho a tomar decisiones sobre mi carrera y el futuro de nuestra familia. Señalé que mis pensamientos y deseos también importaban. La conversación escaló cuando Charles insinuó que podría irse si las cosas no salían como él quería, acusándome de no preocuparme por sus sentimientos. Me quedé sorprendida. ¿Estaba amenazando con irse por esto? Estaba claro que esto no se trataba solo de que yo volviera a trabajar, sino de su incapacidad para ver más allá de su ego y considerar lo que era mejor para nuestra familia. Ese momento marcó un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que necesitaba afirmar mi independencia y priorizar nuestras necesidades por encima de sus nociones anticuadas de orgullo. Sabía que tenía que tomar medidas drásticas. Si Charles pensaba que amenazar con irse era la forma de llamar mi atención, tenía que demostrarle que me importaban sus sentimientos, pero que sus emociones no podían ser siempre lo primero. Cuando empieces a valorar mis sentimientos, yo también los valoraré, le dije firmemente. Su respuesta fue extrema, y me quedé en shock. Después de nuestra acalorada discusión, Charles simplemente se alejó, dejándome sola con mis pensamientos. Fue como si la conversación nunca hubiera ocurrido. En los días siguientes, estaba llena de ira, pero también me quedó claro que Charles apenas estaba en casa. No parecía interesado en mi vida diaria, y se hizo evidente que estaba desconectado de todo lo que yo hacía.
Fue entonces cuando decidí retomar un viejo pasatiempo, el bordado. Empecé a convertirlo en un pequeño negocio. Charles de vez en cuando notaba que trabajaba en ello, pero nunca preguntaba al respecto. Poco a poco, mi resentimiento hacia él fue disminuyendo, pero la realidad de que nuestro matrimonio se estaba desmoronando se hizo innegable. Estaba decidida a que Julie no pasara por la misma dolorosa experiencia de un divorcio que yo había vivido, así que seguí adelante sin rendirme. Durante los siguientes 4 años, la participación de Charles con Julie mejoró, aunque solo un poco. Ahora preguntaba por ella, aunque rara vez se involucraba directamente, lo cual era frustrante, pero aún así era un avance con respecto a su negligencia anterior. Económicamente estábamos mejor, pero Charles nunca cuestionó de dónde venía el dinero extra. Eso me molestaba. ¿Cómo era posible que no se lo preguntara? A pesar de eso, ahorré la mayor parte de lo que ganaba y usé el resto para cubrir nuestros gastos. Estaba preparada para continuar de esta manera hasta que Julie cumpliera 19 años, pensando que esa era la única opción. Una noche, Charles llegó tarde como siempre. Le pregunté cómo le había ido en el día y le mencioné que quizás debería pasar más tiempo con Julie para compensar su ausencia. Su respuesta fue despectiva y desanimada. Dijo que no podía, citando un gran proyecto en el trabajo. El patrón de excusas y desapego continuó, y me di cuenta de que era hora de que reconsiderara seriamente nuestro futuro juntos. Charles sugirió organizar una cena para motivar a sus compañeros de trabajo a terminar un proyecto. Curiosa, le pregunté si sería solo con los compañeros o si sus familias también estarían invitadas. Me dijo que sería una reunión solo para adultos, invitando solo a sus esposas. Expresé mi preocupación por Julie y si necesitaríamos una niñera, pero Charles lo desestimó, diciendo que solo la acostaríamos temprano. Cuando le pregunté si debía vestirme formal para la cena, Charles me dijo de inmediato que no, insistiendo en que quería que fuera un evento casual para no parecer pretencioso. Acepté, aunque ya me sentía incómoda. Al día siguiente fui de compras para comprar los ingredientes para la cena. A medida que se acercaba la noche, sentía un nudo en el estómago, intentando presentar nuestro matrimonio de la mejor manera. Para mi sorpresa, todos los invitados, incluidos Charles, llegaron vestidos elegantemente. Charles me había dicho que no me vistiera formal, pero ahora me di cuenta de que fue un descuido deliberado, dejándome sentir poco arreglada y avergonzada. La noche continuó sin incidentes hasta que ocurrió un momento que nunca olvidaré. Mientras servía la cena, uno de los compañeros de Charles me preguntó quién era. Con desconcertante facilidad, Charles me presentó como la niñera de Julie. Sus palabras me golpearon como un choque frío, despertando una rabia en mí que nunca antes había sentido. Quería corregirlo de inmediato, pero en lugar de eso, me retiré, abrumada por la humillación y la traición. El resto de la noche pasó en un borrón y estuve aislada, escuchando las risas y conversaciones de los invitados, lo que profundizó mi sensación de indignación y dolor. Después de que los invitados se fueron, Charles entró a nuestro dormitorio como si nada hubiera pasado, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Su mentira no solo me insultó, sino que también me hizo cuestionar la base misma de nuestra relación. Esperé a que él hablara de lo sucedido, pero actuó como si todo fuera normal, siguiendo su rutina habitual. No fue hasta que estaba cómodamente en la cama que notó mi silencio y me preguntó si estaba molesta con él. Su falta de conciencia fue asombrosa. ¿Realmente me estás preguntando eso después de lo que dijiste esta noche? Le respondí. Parecía genuinamente confundido, preguntando qué podría haber dicho para molestarme. Cuando lo confronté sobre haberme llamado la niñera de Julie, su respuesta fue despectiva, como si no fuera un gran problema. Debería haber entendido por qué lo hizo, pero no pude. Exigí una explicación, desesperada por comprender sus acciones. Su justificación fue nada menos que impactante. Admitió que le resultaba embarazoso reconocer que yo era una madre que se quedaba en casa. Temía que eso nos hiciera parecer anticuados, especialmente cuando las esposas de sus compañeros de trabajo estaban todas empleadas. Argumentó que mi estancia en casa hacía que pareciera que no éramos progresivos, especialmente ante los ojos de sus amigos, quienes valoraban la independencia y las carreras de sus parejas. Me quedé sorprendida. ¿Cómo podía mi contribución a nuestra familia, manejando todo en casa, ser vista como debilidad o dependencia? Le recordé que yo era la que se encargaba de todo, cocinar, limpiar, cuidar de Julie, y eso no tenía nada que ver con ser dependiente de él. Pero Charles insistió en que mi falta de ingresos era una fuente de vergüenza para él. Sus palabras me dolieron profundamente. Eran injustas y contradictorias. Después de todo, había sido su idea que yo me quedara en casa en primer lugar.
Lo que siguió fue una discusión acalorada sobre valores y apariencias. Charles me pidió que simplemente aceptara su narrativa inventada por el bien de su reputación. Su indiferencia hacia mis sentimientos y su solicitud de que apoyara su mentira fue la gota que colmó el vaso. Estaba herida, frustrada y furiosa, pero acepté seguirle el juego, aunque le advertí que podría arrepentirse de pedírmelo. Agarré una almohada extra y me retiré al cuarto de Julie, buscando refugio de la perspectiva despectiva de Charles sobre nuestra dinámica familiar. Esa noche encontré poco consuelo, excepto el quieto desahogo de las lágrimas mientras procesaba el daño que me había causado. Sus palabras retumbaban en mi mente, profundizando la herida a mi autoestima. Se me hizo dolorosamente claro que no podía dejar que este ciclo de falta de respeto continuara, no solo por mi bien, sino por el de Julie también. No podía permitir que ella creciera pensando que tal comportamiento era aceptable en cualquier relación. A la mañana siguiente, después de dejar a Julie en la escuela, entré en la oficina de un abogado de divorcios. Me pareció surrealista, pero extrañamente también sentí una sensación de alivio. Alivio al pensar en un futuro libre de la actitud despectiva de Charles. Reuní todos los documentos financieros necesarios, incluidos los registros de mis herencias e inversiones, y esperé que se prepararan los papeles del divorcio. Una vez que todo estuvo listo, ideé un plan para confrontar a Charles públicamente. Organicé una reunión, fingiendo que era para fines de negocios, e invité a él y a sus colegas, ninguno de los cuales conocía la verdadera agenda. Cuando comenzó la reunión, la confusión de Charles era evidente. Aproveché la oportunidad para poner las cosas en claro, dirigiéndome al grupo y exponiendo la mentira que había dicho sobre mí, llamándome solo la niñera de Julie. Charles trató de restarle importancia a la situación, pero mi determinación solo creció. Revelé una cuenta personal de la que él no sabía, sorprendiendo a todos, incluidos él, al mostrar su saldo sustancial. Esta dramática revelación cumplió dos propósitos. Corrigió su narrativa falsa y denunció públicamente su comportamiento superficial y despectivo hacia mí. Los débiles intentos de Charles por justificarse no tuvieron ningún efecto. Su admisión de que mintió por pánico no hizo nada por salvar su dignidad. Volví sus propias palabras en su contra, señalando la ironía de su afirmación de que yo dependía financieramente de él. El drama que se desarrolló dejó claro que, al exponer su hipocresía, no solo recuperé mi dignidad, sino que también resalté la importancia fundamental del respeto y la verdad en cualquier relación. Esta confrontación pública fue un paso decisivo para poner fin a un matrimonio que había estado marcado por juicios superficiales y falta de respeto. En ese momento, dejé la verdad ante todos los presentes. Charles había reducido mi rol al de niñera frente a sus colegas para evitar la vergüenza de admitir que yo, su esposa, era la que manejaba el hogar mientras él se centraba únicamente en su carrera. Se había sentido cómodo presumiendo su contribución financiera como si fuera la única que importara. Mi declaración de que me había convertido en una niñera ante los ojos de sus colegas fue el golpe final. Sin esperar a una discusión privada, la verdad salió a la luz. Y también el matrimonio. Le entregué los papeles de divorcio allí mismo. Julie y yo nos iremos de esta casa este fin de semana, declaré, dejando claro que no había vuelta atrás. Su obsesión por tener una esposa de la que pudiera presumir, en lugar de una pareja, nos había llevado hasta este punto. Sus acciones me habían humillado de manera irreparable, y ninguna cantidad de explicaciones o súplicas podría cambiar mi decisión ahora. Me preparé para la inevitable discusión. Me negué a dejar que tuviera poder sobre mí de nuevo. Agradecí a sus colegas por su tiempo y salí de la sala decidida a no escuchar más sus excusas. Corrí a recoger a Julie, deseando encontrar refugio antes de la confrontación que sabía que se avecinaba. Una vez en casa, revisé que todo lo importante estuviera empacado y me preparé para lo inevitable. Me negué a dejar que él tuviera poder sobre mí de nuevo. Fiel a su estilo, Charles llegó a casa poco después, furioso de rabia. Exigió saber por qué había hecho tal declaración pública. Me mantuve calmada, explicando que era un mensaje para él y para todos los demás sobre la importancia del respeto en una relación, algo que él había olvidado hace mucho tiempo. Estaba más preocupado por su reputación manchada que por el bienestar de nuestra familia. Incluso ahora, con nuestro matrimonio terminando, sus prioridades seguían torcidas, centradas únicamente en cómo lo veían los demás. Señalé la ironía de su preocupación por su imagen, cuando él había estado viviendo una mentira. A pesar de no trabajar fuera de casa, yo había contribuido económicamente a nuestro hogar, algo que nunca había cuestionado ni apreciado. Su indiferencia hacia todo, excepto su estatus social, fue la confirmación final de que ya no éramos compatibles. Le dije que él y su reputación podían enfrentar el futuro sin nosotras. Mi prioridad era crear un ambiente saludable para Julie y para mí, alejado de la dinámica tóxica que había marcado nuestro matrimonio. Al mantenerme firme,
me di cuenta de que nuestro camino juntos había llegado a su fin. Un nuevo capítulo nos esperaba a Julie y a mí, uno basado en el respeto, la verdad y la libertad. Con todo empacado y listo, estaba preparada para irme. La amenaza de Charles de pelear por la custodia en los tribunales no me afectaba. Le recordé tranquilamente que había acumulado 4 años de documentación que evidenciaban su ausencia como padre. A pesar de sus intentos de pintarme como la villana, yo sabía la verdad. Julie se quedaría conmigo. Charles me acusó de querer arruinarle la vida por un solo comentario, pero dejé claro que su comentario solo había sido el punto de quiebre. El continuo maltrato y la indiferencia hacia mí habían sido persistentes, y el comentario en la cena solo era el último ejemplo de lo poco que me valoraba. Cuando me atacó, llamándome loca y cuestionando mi salud mental, lo vi por lo que era, su incapacidad para enfrentar la verdad. Le dije que esta era una oportunidad para la autorreflexión, esperando que finalmente entendiera la magnitud de sus acciones. Lo dejé con una última observación: soportar sus insultos durante años hacía que su humillación actual fuera irrelevante. Recogí a Julie y me preparé para irme. Mientras conducíamos, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. El fin de nuestra familia no era algo que hubiera querido, pero sabía que era necesario. No era culpable de cómo habían resultado las cosas, pero el peso de la situación seguía pesando en mi corazón. Sin embargo, Julie parecía en gran parte indiferente. Rara vez había interactuado con Charles debido a sus frecuentes ausencias, así que el cambio no la alteró tanto como temía. De hecho, su entusiasmo por nuestro nuevo comienzo fue contagioso. Nos instalamos en un nuevo departamento que había comprado, y la alegría de Julie por su nueva habitación trajo una calidez que no había sentido en años. Este cambio no solo era sobre una nueva casa, sino sobre el comienzo de una nueva vida, libre de la sombra de un esposo controlador. Conseguir un nuevo trabajo fue más fácil de lo que esperaba, en gran parte gracias al inesperado apoyo de algunos de los antiguos colegas de Charles. Después del incidente público, se acercaron con ofertas de ayuda, lo que me permitió conseguir entrevistas con empresas prestigiosas. Mientras tanto, Charles enfrentaba el aislamiento profesional y sus colegas se distanciaban, lo que llevó a su eventual renuncia a su carrera estancada. El proceso de divorcio fue intenso, con Charles luchando por la custodia, pero con pruebas irrefutables de su falta de implicación y el deseo de Julie de quedarse conmigo. La decisión del tribunal fue clara. Decidí no perseguir ninguno de los activos o la riqueza de Charles. No quería nada más que cortar nuestros lazos completamente y comenzar de nuevo, en mis propios términos. Ha pasado un año desde esos días tumultuosos, y al mirar atrás, de vez en cuando reflexiono sobre todo lo que sucedió. El recuerdo del juicio público de Charles todavía me trae una sensación de triunfo y una sonrisa a la cara, reafirmando mi decisión de buscar una vida más feliz y plena para Julie y para mí.